Mi nombre es Olivia Marcela Zúñiga Cáceres, tengo 32 años, pertenezco al pueblo Lenca, indígena Lenca de Honduras, el pueblo indígena más grande de este país que está en la cintura de América. Soy una mujer que ha dedicado pues estos últimos 6 años de mi vida a luchar por la justicia para Berta Cáceres, quien es mi madre, soy su hija mayor. He sido diputada por 4 años, fui diputada desde el 2018 hasta el año 2021, representando al departamento de Intibucá por parte del Partido Libertad y Refundación. He sido defensora de los derechos humanos, siempre de los derechos de las mujeres especialmente, y a raíz de, toda mi vida he estado organizada, eso por la influencia de mi mamá, por la influencia de mi papá, de mi familia, de mi abuela, que desde muy pequeños pues nos organizaron también de una manera no oficial, pero estuvimos organizados desde el COPIN, desde que éramos niños. Usted habló sobre la experiencia de su familia, que todos fueron activistas de la sociedad civil, especialmente su madre, Berta Cáceres. ¿Cuál o qué importancia ve usted en el compromiso cívico para la sustentabilidad y la democracia? Sí, yo creo que estos espacios de sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales, de las organizaciones de resistencia, son espacios muy importantes independientemente de cuál sea el gobierno que esté. Si estamos bajo un gobierno dictatorial vinculado al narcotráfico o si estamos en un gobierno pues, en el que la gente tiene esperanza que sea algo distinto. Creo que las voces de las mujeres, de los hombres, de los jóvenes y de las jóvenes organizadas en estos espacios son muy importantes y siempre deben de ser muy independientes, muy autónomas, con un criterio desde la experiencia, ¿verdad? Y no desde un criterio pues acomodado para ser funcional a los intereses de algunos gobiernos o de algunas empresas o de algunos grupos fácticos del país, de algunas pequeñas élites de oligarquías en el país. Entonces, esas voces a mí me parecen tan importantes para que haya justicia, para que haya libertad en todo su esplendor, ¿verdad? Para los seres humanos, sobre todo en países con tanta desigualdad y con tanta opresión histórica, ancestral como Honduras, ¿verdad? Donde hay una diversidad de poblaciones indígenas y por eso pues quiero llegar a ese punto también, que esas voces desde esos espacios de sociedad civil para generar democracia, para generar sustentabilidad, deben de ser voces diversas, deben de ser voces incluyentes, participativas desde los sectores indígenas, campesinos, obreros, sindicalistas, estudiantiles, desde la juventud, que es una voz muy importante, y desde las organizaciones feministas también, que tienen un criterio muy importante que se debe valorar a nivel de los gobiernos y a nivel de las empresas. Entonces, eso pienso yo, que el mayor objetivo es generar justicia, justicia social, generar equidad, generar oportunidades, generar un país más participativo donde no se violente la libertad de expresión. Hemos pasado 12 años desde el golpe de Estado siendo callados, siendo silenciados, siendo amenazados, perseguidos, criminalizados y ya estamos cansados. Queremos que de aquí en adelante Honduras, que ha sufrido el cambio de un gobierno dictatorial a un gobierno democrático en un proceso electoral donde hubo una votación masiva más que nunca en la historia y tenemos la primera mujer presidenta y una mujer muy hondureña, una auténtica hondureña. Como primera mujer se enfrenta, o sea, yo que fui una diputada nada más, pero me sentí tan atormentada por todas las dificultades que conlleva ser mujer también, porque tanto la comunidad internacional como el mismo machismo del pueblo hondureño y ese es el enfoque de los medios de comunicación controlados por los grupos fácticos,
la atacan mucho por la cuestión de ser mujer, porque no se confía en la capacidad, en su inteligencia propia, no en la de su esposo, y siempre la tratan de... Usted habló de la importancia de la sociedad civil y sus actividades en Honduras. ¿Puede, desde su perspectiva, la sociedad civil actuar de forma libre? Bueno, yo creo que en Honduras no. Yo lo veo que ha sido una tarea muy difícil y un objetivo casi imposible de alcanzar. Especialmente tuvimos un gobierno de Juan Orlando Hernández que violentó la Constitución de la República, artículos pétreos que que prohíben la reelección, y sin embargo él se reeligió en contra de la voluntad popular. Hubo un fraude electoral sin precedentes, corrupción sin precedentes. Creo que después ese gobierno antidemocrático, dictatorial, se dedicó a callar las voces, a silenciarlas, desató linchamientos mediáticos, asesinatos políticos y asesinatos físicos a través de campañas de odio, haciendo apología de odio contra defensores de derechos humanos, contra mujeres, contra defensores y defensoras de la madre tierra, contra jóvenes líderes estudiantiles. Fueron una cantidad de jóvenes, de hombres y mujeres asesinados en las calles. Las Naciones Unidas reporta que fueron alrededor de 38 asesinatos en el 2017 en las protestas en contra de la reelección de ese presidente, que ahora está pues señalado por tener vínculos al narcotráfico y ha sido solicitado en extradición, ya se le canceló su visa. Entonces toda esa estructura mediática que tenía, toda la estructura económica que venía del erario público de los hondureños y hondureñas, se dedicó a perseguir, a criminalizar, a judicializar a todos los líderes y a las lideresas que levantaran su voz contra las violaciones sistemáticas a los derechos de las poblaciones en general, especialmente a las poblaciones indígenas, a las mujeres, a la comunidad LGTBI, a los jóvenes organizados desde las universidades y desde los centros, desde los colegios, y esto generó terror en la población. Uno de esos asesinatos emblemáticos pues es el asesinato de mi mamá, Berta Isabel Cáceres Flores, que fue asesinada y que nunca nadie pensó. Todo el mundo pensaba que ella era intocable porque ella había recibido premios internacionales y porque la comunidad internacional la había respaldado, y aún así fue asesinada. Y ese solo es uno de muchísimos casos de asesinato de hombres y mujeres que levantaron su voz en defensa de los territorios, en defensa de los bienes naturales comunes, y al final fueron asesinados. Y las familias que decidimos quedarnos en este país para luchar por la justicia y para seguir con nuestras vidas, porque tenemos claro que el miedo no nos puede detener, que no podemos salir huyendo de un país en el que nosotros queremos que haya democracia, donde podamos expresarnos tranquilamente, defender derechos sin ser asesinados. Y nos decidimos quedar como una forma de rebelarse y de resistir ante esa estructura criminal que asesinó a mi mamá. Y después esa persecución que ella sufría, la sufrió su familia, la sufrió la organización que ella lideró, la sufrieron las comunidades lencas que ella defendió. Y para usted en especial, que después de que su madre haya sido víctima de ese crimen contra la humanidad, ¿qué significa para usted ser parte o participar tan activamente en procesos políticos y proteger o defender los derechos humanos, en especialmente de las mujeres y de la población indígena? Para mí tenía una condición, bueno, una triple condición. Era una mujer política, lo cual significa que siempre fui un foco de violencia política por mi condición de género, por ser mujer. Era una diputada de la oposición y además era hija de Berta Cáceres y defensora de derechos humanos. Entonces, conjugar todas esas luchas
implicó un costo político muy grande, también un costo emocional muy grande, un costo físico también. La dictadura de Juan Orlando Hernández nos tiraba turbas de personas a que nos agredieran y en más de una ocasión uno de mis hijos salió lesionado, salió golpeado. Y eso me hizo sentir totalmente indefensa, aparte de que habían asesinado a mi mamá, el linchamiento mediático por el hecho de ser una mujer que se determina como lenca y que soy lenca, y además lo de ser joven también. Para mí ha sido una experiencia muy dura, muy traumática. Realmente yo me siento traumada. Por eso decidí detenerme y parar, ¿verdad? Ahora que uno puede darse un respiro en un gobierno, pues que esperamos sea democrático y nos podamos expresar sin ser silenciados, callados, censurados. Para mí, como política, significó una enorme censura mediática por el hecho de ser hija de mi mamá, de Berta Cáceres, y porque yo siempre en los espacios políticos que yo conquisté, especialmente en la cuestión mediática, yo siempre mencioné quiénes eran los asesinos de mi mamá. Mencioné sus nombres y sus apellidos. Son 4 hombres muy poderosos los que fueron los autores intelectuales del crimen, y yo siempre los mencioné y siempre les mencioné sus nombres y apellidos, y eso me costó la censura total de todos los medios de comunicación masivos y una campaña de odio, de estigmatización, de desprestigio en mi contra, de mi vida privada, de un acoso policial, porque también denuncié muchos asesinatos de mujeres, de niñas, de jóvenes, también violaciones sexuales por parte de funcionarios públicos de la Policía Nacional, de militares, persecución, violaciones a los derechos de niños que estaban protestando en sus escuelas y que eran torturados con tortura psicológica y física. Entonces hubo un asesinato en especial que mis hijos también y mis hermanos también, el pueblo lenca, el Copín, mi abuela, y eso ha sido bastante traumático también porque ha implicado la forma del gobierno de darnos seguridad, fue ponernos policías, y a la vez yo estaba en una lucha contra las violaciones a los derechos de las mujeres y asesinatos que cometía la policía. Entonces me daban seguimiento y han usado mis medidas de protección para tener información de mi vida, para atacarme públicamente con mi vida privada, íntima, familiar, sexual, un acoso permanente de parte de los medios de comunicación, pero especialmente de manera muy selectiva de la Policía Nacional. Entonces, esas son como las cosas que para mí han sido sumamente duras, porque yo soy madre de 2 niños muy pequeños. Yo resistí mucho, con mucha fuerza, siempre me sentí muy fuerte, pero ya últimamente ya me sentía que quería darme un descanso porque sentía que ya no tenía la fuerza. Entonces, esas son como las cosas que al final lo puedo contar yo, pero que es el testimonio de la gran mayoría de hondureños que han tenido que salir del país. Yo he deseado muchas veces irme, incluso desde hace años siento el deseo de salir de este país, no porque no lo quiera, porque amo este país, porque amo vivir acá, pero el estado de indefensión y de persecución y el machismo que hay arraigado en esta sociedad también me hace sentirme insegura totalmente, me hace sentir que no quiero estar acá porque siento que mi vida corre peligro, de manera permanente, amenazada y totalmente indefensa, si no es por las mismas organizaciones de sociedad civil que nos han brindado un espacio, una plataforma de protección. Yo creo que nosotras, pues no sé qué destino hubiéramos tenido si el crimen de mi mamá no hubiera sido tan emblemático. Y la realidad de otras familias hondureñas es que que han sido víctimas de un asesinato familiar, esos crímenes no tienen un perfil tan alto, aunque sean defensores, sean ambientalistas, aunque sean defensores de derechos humanos, de derechos de las mujeres o de la comunidad LGTBI.
Entonces, al no tener ese perfil, ellos son más vulnerables a ser asesinados. El impacto mundial que tuvo el asesinato de mi mami permitió que nosotros, sus hijos, su organización, el COPIN, el pueblo lenca, pues no fuéramos asesinados hasta este día, por lo menos, ¿verdad? Porque los poderes a los que nos enfrentamos son poderes económicos grandísimos, son la familia más poderosa de este país. Y claro, no es que por el hecho de no estar muertos es que no nos han intentado hacer un montón de cosas. Mi hermana ha sufrido atentados, yo misma lo sufrí en un año después del asesinato de mi mamá. Amenazas permanentes por las redes sociales, por todos lados. Y bueno, ese es el testimonio de muchas familias hondureñas que emigran, incluso no es solo por la condición económica, sino que es por la cuestión de la inseguridad que hay en este país donde no ha habido un Estado de Derecho, no ha habido independencia de los poderes, una república. Obviamente todavía sigue controlado por el narcotráfico, todavía las estructuras criminales de las grandes empresas que se han dedicado a despojarnos de nuestras tierras. Incluso hace poco tenemos un ejemplo en Azacualpa, las máquinas están destruyendo las tumbas, los cementerios de nuestra gente. Y un cementerio es un lugar muy sagrado para nosotros, es un lugar sagrado. No queremos que lo destruyan porque abajo hay oro, porque abajo hay minerales preciosos. Entonces, han destruido totalmente el cementerio de Azacualpa y están destruyendo cualquier lugar arqueológico, cualquier lugar con riqueza antropológica, no importa si tiene una gran biodiversidad, si dependen miles de familias y donde habitan personas. Entonces, esas estructuras criminales extractivistas, empresariales, que están coludidas con las Fuerzas Armadas, que están coludidas con las fuerzas coercitivas de este país, no están desmontados. Es decir, las estructuras criminales que asesinaron a Berta, que asesinaron a Keila, que asesinaron a Soat Nicole, a Kimberly Diana Fonseca, a tantas mujeres y a tantos hombres que fueron asesinados solo por elevar su voz, no están desmontadas, y estos grupos fácticos de la oligarquía de este país trabajan siempre y tienen mucha influencia en los medios de comunicación, en el poder judicial de nuestro país, tienen una parte de control muy importante en el Congreso Nacional. ¿Dónde ve usted el problema? ¿Cuáles son las razones por las cuales Honduras está en esa situación y otros países también? Yo creo que a lo largo de estos años se han ido creando leyes muy nocivas, leyes para afectar directamente a las personas, a estos grupos de sociedad civil, para criminalizarlos. Es decir, la persecución está legalizada, la violación a la libertad de expresión está legalizada. Yo siento que para que cambie esta situación no solo se necesita un cambio de un gobierno, de que haya una primera mujer presidenta, se necesita un cambio de leyes en nuestro país y de un cambio de autoridades. Y necesitamos un Congreso que elimine, abrogue, anule esas leyes nefastas, como por ejemplo el Código Penal de la Impunidad en Honduras, o como por ejemplo leyes que violentan la libertad de expresión o que permiten las escuchas, el perseguir a los líderes de la oposición, y leyes nefastas que son un retroceso terrible para las mujeres, para las conquistas que hemos tenido las mujeres en este país, leyes terribles de impunidad para los agresores, para los niños y las niñas que hoy están más vulnerables con esas leyes que se aprobaron bajo esa narcodictadura, y leyes que directamente atacan a las poblaciones indígenas, que los ven como un peligro porque pueden ser resistencias en contra de estos proyectos extractivistas
que muchos los denunció mi mamá. Esos proyectos hay que cancelarlos. Se otorgaron de manera ilegal durante el golpe de Estado concesiones ilegales, permisos de operación, permisos de suministro de energía ilegales totalmente. Todo eso hay que cambiarlo. Y mientras no haya un cambio, una revolución en el Congreso en cuanto a estas leyes, va a ser muy difícil que la sociedad civil se pueda expresar en libertad, pueda hacer su trabajo de manera libre, de manera segura, porque ese es el mayor problema, la inseguridad para las personas que piensan o pensamos diferente a lo que quiere imponer un narcoestado. Lastimosamente hemos sido una colonia de Estados Unidos y esa injerencia, esa intervención militar, ese control geopolítico que quiere tener Estados Unidos sobre nuestro territorio y que ha avalado, que ha dado asesoramiento, reconocimiento a gobiernos que nos han asesinado, a gobiernos dictatoriales vinculados al narcotráfico, que le dio financiamiento, asesoramiento, reconocimiento, que lo avaló en los momentos de crisis, cuando el pueblo estuvimos a punto de derribarlos. Estados Unidos los mantenía vivos, los mantenía vigentes, pero creo que mientras eso, no dejemos de ser una colonia para empezar, yo no creo que podamos ser un país totalmente libre ni podamos vivir en mejores condiciones, porque hay una injusticia histórica, milenaria, de explotación de todo, no solo de nuestros recursos, hemos sido mano de obra barata para las grandes empresas transnacionales. Creo que no con un gobierno no va a bastar, tiene que iniciar todo con un enfoque a largo plazo para lograr verdaderamente ser un país más democrático, más independiente, porque no puede haber libertad de los ciudadanos ni de los espacios de sociedad civil si como país estamos oprimidos por empresas transnacionales, por grandes potencias, en este caso no solo Estados Unidos, todas las empresas que vienen a invertir en este país. Y creo que sí podemos generar un país con mejores condiciones, con la participación activa de la sociedad civil, con el ojo vigilante de la sociedad civil y con un gobierno que escucha a esa sociedad civil y que tiene un vínculo directo con el pueblo. Por ejemplo, hay algo que me ha gustado mucho que ha planteado Xiomara, que es iniciar a hacer las asambleas populares para que no solo la sociedad civil sea un canal de escucha, de acción, sino que también haya un vínculo directo a escuchar al pueblo que es lo que quiere. A mí me parece eso muy importante porque eso va generando participación. Al pueblo le encanta que le consulten, le encanta que le pregunten, le encanta que lo inviten a participar. Hay mucha juventud que también se ha empoderado políticamente, hay una enorme fuerza de la juventud también desde la sociedad civil y siento que esa fuerza de la juventud logró empujar un cambio tan drástico en nuestro país, donde el Partido Nacional fue aplastado y siento que la juventud va a seguir siendo como el actor principal de esos grandes cambios que se avecinan para Honduras. Yo creo que todos somos seres humanos y creo que todos los seres humanos queremos vivir con dignidad. No, nadie quiere irse de su país, nadie quiere ir a sufrir a otro lado, nadie quiere dejar su cultura atrás. Yo, por ejemplo, en lo personal, yo pienso, he tenido la oportunidad de irme siempre, pero nunca he querido porque yo amo mi cultura, amo este país, amamos esto. Y para mí irme sería lo más doloroso del mundo, sería como un duelo, el segundo duelo más grande después de la muerte de mi mami. Pero creo que todos somos seres humanos y que debe prevalecer el amor, que debe prevalecer la solidaridad, la empatía, la sensibilidad hacia las realidades de otras personas y de otros países que quizás viven situaciones más duras. Entonces eso, un mensaje de felicidad, de amor, de ternura, de solidaridad, de empatía.